Parto natural o parto por cesárea. Uno de los videos más pedidos en este canal y la verdad es que me siento súper feliz de poder traer no solamente mi historia, sino que también una información tan especial, tan íntima y al mismo tiempo tan polémica que estoy segura puede ser de gran bendición para tu vida o para la vida de alguien que tú conoces. Y si tú estás pensando dar parto natural y quieres hacerlo, pero te sientes con miedo y confundida porque te dicen que tu bebé es muy grande, que tu pelvis es muy pequeña, que te puedes desgarrar o que vas a hacer popó y que el dolor es insoportable y que mejor lo programes, ¿para qué te vas a complicar? Y eso te está robando la paz e inclusive la alegría de esperar ese momento tan especial que es el nacimiento de tu hijo. Entonces quiero que pares, quiero que hagas una pausa bien larga, cojas tu canchita, cojas lápiz y papel y prestes mucha atención a este video porque la información te da poder. Y hoy te voy a compartir una información que a mí me salvó de una cesárea. La verdad es que fue Dios que me permitió poder lograr ese sueño de traer a mis dos hijos al mundo a través del parto vaginal. Y la verdad es que fue hasta el momento la experiencia más increíble que he vivido en toda mi vida. Así que te puedo decir que sí se puede y que tú también vas a poder. ¿Estás lista? Ahora para un episodio más de Pausa con Propósito. Antes de empezar, quiero darte un dato bien importante que no quiero que te espantes, sino que quiero que prestes atención a esto para que puedas reflexionar sobre el tema. Y es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo entre el 10 al 15% de los nacimientos deben ser por cesárea a nivel nacional. Sin embargo, en muchos países de América Latina superan entre el 40 al 60% y en el sector privado, principalmente en ese sector, entre el 70 y 80%. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿todas esas mujeres realmente necesitaron una cirugía como es la cesárea? ¿O es que simplemente lo hicieron por comodidad médica, por una falta de información? Yo estuve a punto de elegir una cesárea y no porque tuviera una indicación clara, sino porque el miedo empezó a sonar más fuerte que mi confianza. Y es que en ese momento cuando estás en Partolandia y te duele todo, lo único que quieres realmente es tirar la toalla y decir, ya no, lléveme a sala de cirugía, por favor, yo no quiero más. Pero, es ahí cuando tienes que aferrarte no solamente a tu fe, sino también a la creencia que tú te vas a implantar desde el proceso de preparación para ese momento. Hoy quiero tener una conversación contigo informada, no para atacar la cesárea porque de hecho es una bendición, salva vidas, sino para que tú puedas entender cuándo es que realmente es necesaria y cuándo es simplemente el miedo hablando más fuerte. Y no solamente el tuyo, sino el de otras personas y que al final tú terminas haciéndolo como tuyo. Para entender un poco mejor el tema de la cesárea es una cirugía mayor abdominal e implica incisión en el abdomen y en el útero. Entonces se necesita una anestesia regional o a veces general, dependiendo de la situación, y obviamente incluye un riesgo quirúrgico. La cesárea moderna se consolidó en el siglo XIX cuando mejoraron las técnicas de antisepsia y sutura uterina. Antes de eso, la mortalidad materna era altísima y justamente fue desarrollada para salvar vidas cuando el parto vaginal no era posible o representaba un alto riesgo para ambos. No fue creada como primera opción, fue creada como intervención. Entonces ahora hay que mirar la estructura actual de la cesárea y es que la cesárea es algo programable, dura entre 40 a 60 minutos aproximadamente y eso permite organizar agenda, reduce imprevisibilidades y de hecho un parto vaginal puede durar entre 12, 18 a 24 horas. El sistema hospitalario está diseñado para la eficiencia, no necesariamente porque todos quieran lucrar, sino porque la estructura siempre va a favorecer lo predecible. Y es ahí donde el miedo encuentra un terreno fértil. A veces la indicación de la cesárea no viene porque el médico sea súper comerciante, sino porque a veces puede pasar que el médico, al haber presenciado tantos partos en donde las mujeres han desistido, muchas de ellas por falta de preparación, más que por dolor en sí, él ya se creó esta creencia, o sea, ya creó un sistema de creencias de que es muy doloroso, de que la gran mayoría de mujeres no puede, entonces, ¿para qué te voy a hacer sufrir? De hecho, este es el pensamiento que tenía la médica que me vio, o sea, que me atendió en el parto con Luca. De hecho, Luca nació en los Estados Unidos, yo no tuve opción a escoger la médica como tal,
Yo voy a hacer un video exclusivo solamente para contarles mi relato con el parto de Luca, porque fue todo un tema. Y fue un caso muy particular, muy diferente, pero así como ella, de hecho es una gran médica, eso no quiero desprestigiarla en lo absoluto porque es una gran médica, fue una gran médica para mí, pero entiendo también la posición de la médica, o sea, ella venía, por ejemplo, de otros partos y ella tenía en su cabeza de que probablemente, estadísticamente hablando, yo no iba a aguantar. Entonces, la recomendación que ella me daba era, ya, o sea, de una vez, vamos a cesárea, ¿para qué sufrir tanto? No te preocupes, no te tienes que matar tanto. Entonces, hay muchos médicos que a veces no te lo dicen directamente, pero sí pueden crear o pueden a veces alarmarte por situaciones que no son necesarias y mandarte o derivarte a una cesárea porque saben que eso es algo mucho más previsible, más controlado. Hay otros médicos que claramente sí entran en el cajón del sistema y son comerciantes, lamentablemente, pero bueno, ahí es donde tú tienes que tener sabiduría y discernimiento para poder hacer la elección correcta de quién va a acompañarte en esta decisión tan importante. Esta persona que te va a acompañar de aquí, desde ya te mando mi primer gran consejo, es que tienes que elegir bien a tu médico. No puede ser cualquier persona, de preferencia alguien que esté a favor, en el caso de que tú quieras dar parto normal, que esté a favor de un parto humanizado, que tenga experiencia con partos humanizados. Eso va a marcar una gran diferencia en el tuyo. Ahora, para entrar un poco a la sección de los miedos, de los tabús y de los mitos, el primer gran mito, tu bebé es muy grande. Mire, la macrosomía fetal suele definirse desde los 4 kilos y en algunos casos puede ser considerado riesgo a partir de 4 kilos y medio. Entonces, si tú estás en la semana 36, ejemplo, y tu bebé está con 3 kilos, es casi imposible que a la semana 40 tú tengas un bebé de 4 kilos y medio, lo que podría probablemente sí derivarte a una cesárea por ser un bebé macrosómico. Ahora, Silvia, pero las ecografías están justamente para eso, para más o menos saber el tamaño y el peso del bebé. Sí, pero hay que tener algo en consideración que es súper importante y es que las ecografías en el tercer trimestre tienen un margen de error aproximadamente entre el 10 al 15% y eso significa aproximadamente medio kilo arriba o medio kilo abajo a la hora del nacimiento. Eso te lo digo porque a mí me pasó. Ya en el video que voy a hacer sobre el relato de mi parto con Luca van a entenderlo mejor, pero cuando yo estaba en la semana 38 aproximadamente, cuando estaba en la semana 37, 38 ya no me acuerdo bien, pero aproximadamente estaba muy cerca al momento del parto, me hicieron una ecografía para saber el peso y Luca estaba como que con 3 kilos y medio y 800, algo así. Yo dije, Dios, o sea, está muy grande. Y de hecho la médica me dijo, no, es un bebé muy grande, entonces yo creo que sí nos vamos para cesárea. Eso, les confieso, me asustó y fue ahí donde yo tomé la decisión con Fer de hacer una consulta online con una médica muy importante en Brasil. En fin, ya les voy a contar después la historia. Y ella me explicó que la ecografía a esta edad no es fidedigna, no hay cómo ser fidedigna en ese momento. Así que me calmara y que era muy probable que ese no era el peso del bebé. También, principalmente también por la forma en la que Luca fue creciendo y hicimos un estudio obviamente también de cómo fue el crecimiento fetal de Luca y cómo yo también estaba aumentando de peso. Entonces hacíamos las matemáticas y no batía, o sea, no hacía match. Y por eso nos quedamos tranquilos y dijimos, no, efectivamente, no creemos que esta ecografía sea fidedigna, así que nos vamos a tranquilizar. Y efectivamente Luca nació a la semana 38, con 38 semanas y 5 días, con 3 kilos y 200. Entonces, nada que ver. Por eso es que el peso estimado no es una sentencia automática de cesárea. Se tiene que evaluar junto con el progreso del embarazo y principalmente con el del peso de la mamá. Segundo mito, vas a hacer popó empujando. ¡Qué horror! Sí, puede pasar, porque de hecho el bebé cuando desciende por el canal vaginal comprime el recto y empujar activa los mismos músculos que los que activamos al evacuar. Entonces es fisiológico, no es una complicación y no tienes que tener vergüenza porque de hecho las enfermeras y todo el personal es algo que ve todos los días y están súper acostumbrados. Y algo que te puede ayudar es que cuando empieces el trabajo de parto, vayas al baño, puedas evacuar y al mismo tiempo no comas tanto cuando ya estás en trabajo de parto. De hecho,
Creo que la gran mayoría de personas cuando están con mucho dolor no suelen tener hambre. Eso me pasó a mí. Yo me acuerdo que con Luca yo no tuve hambre, o sea, estaba con tanto dolor que no tenía hambre. De hecho, solamente comí plátano, creo que fue un plátano y mucha agua, pero nada más. Entonces, sí te recomiendo otro tipo de cosas, como por ejemplo bebidas con electrolitos para poder tener un poco más de energía, y frutas. Snacks también son permitidos en el trabajo de parto porque también obviamente necesitas energía, pero no te vas a comer un pollo con papas a la hora del trabajo de parto, claramente. Y muchas veces incluso indica que estás pujando correctamente, si es que pasa. El tercer mito, ahora hablando del tema del puje: te vas a desgarrar toda, olvídate. Miren, esto es algo también que a mí particularmente me causó, les confieso, muchísimo miedo, muchísimas dudas, muchísima inseguridad, porque yo decía, Dios, o sea, yo buscaba en internet videos sobre el tema del parto natural y la gran mayoría de mujeres hablaban sobre el tema del desgarro, y entendí que es algo completamente natural. Quiero que lo entiendas tú también. Es muy probable que pase, pero quiero explicarte que existen cuatro tipos de desgarro, cuatro niveles de desgarro. Lo más importante es que entiendas que si pasa, tu cuerpo es tan perfecto, o sea, Dios fue tan perfecto al diseñarnos, que no es que se te vaya a desfigurar la zona, o sea, porque a veces uno cree que es como que, ay, no, me voy a desfigurar por completo, me voy a desgarrar por completo. ¿Y qué va a pasar ahí? No, no, o sea, tranquila, el cuerpo es tan perfecto, Dios nos hizo tan perfectos, o sea, nuestro cuerpo se recupera de una forma asombrosa, que te puedo asegurar que si tienes una buena médica y te preparas correctamente, haces tus ejercicios correctamente, te tomas la fisioterapia pélvica de la forma más seria posible, el desgarro que vas a tener, si es que lo tienes, porque es probable que tampoco lo pase, pero si es que lo tienes va a ser mínimo y vas a ver que por ahí no pasó nada. Pero miren, para explicarte bien cuáles son estos cuatro tipos, estos cuatro niveles. El primer grado es solamente piel, entonces es superficial, es el grado 1. El grado 2 ya es piel y músculo perineal. El grado 3 involucra ya el esfínter anal y el grado 4 alcanza la mucosa rectal. Y mira, la mayoría de los desgarros son grado 1 o 2. Se reparan con puntos reabsorbibles, o sea, es súper rápido. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo evito este desgarro? Miren, dos cosas importantes: la fisioterapia pélvica, porque aquí vas a poder darle movimiento a tus caderas y aprender los movimientos correctos para ejercerlos en el trabajo de parto. Son movimientos específicos que van a activar toda tu zona pélvica. Y también vas a aprender el masaje perineal, que se tiene que realizar, me parece que es como a la semana 36, ¿sí? Creo que no, si es que no me equivoco. Que eso va a ayudar a que la región perineal pueda como prepararse para ese estirón que va a haber. Y hay algunos otros tips también, como por ejemplo colocar compresas tibias si es que estás en un ambiente de parto humanizado. Estoy segura que te van a poder atender. Y otro punto importante también es la posición. Hay algunas posiciones que favorecen la descida del bebé, la salida del bebé, como por ejemplo la posición en cuatro apoyos, la posición como medio que sentada en cuclillas, la posición, la peor de todas es la posición como echada, ¿no? Esa posición echada con las piernas hacia arriba, la que se suelen ver en las películas o en las telenovelas, en fin. Esta es la peor posición de todas. Definitivamente en esa posición, estadísticamente, se ha visto que efectivamente hay más casos de desgarro que en las otras. Pero quiero que te tranquilices, porque de verdad, esta era una de los mayores miedos que yo tuve con Luca, y te voy a contar cómo fue mi experiencia cuando te cuente el relato de Luca, porque yo he tenido las dos experiencias. O sea, he tenido el primer parto con Luca donde tuve un desgarro que fue un desgarro de grado 1, solo que fue como múltiples, porque no fue solamente en una línea, sino fueron múltiples. Y cómo fue el post, entonces ya después mira el video para que vean los detalles. Y en mi segundo parto, como a pesar de que las estadísticas dicen de que si tuviste un desgarro en la primera
gestación y es muy probable que en la segunda lo tengas, pues en la segunda no lo tuve. Y esto se dio, yo creo que en gran parte por la profesional, o sea, la médica que me atendió con Luca era una médica que me exigió pujar de la forma en la que ella quiso y me tuvo como que con las piernas hacia arriba, que es la peor posición de todas. Y ya en la segunda médica fue diferente, la cama en la que yo estaba era diferente y la posición era como media parecida, pero la médica tuvo una forma de conducir el parto completamente diferente, muchísimo más tranquila, muchísimo más calmada. Entonces eso me permitió a mí controlar muchísimo más el momento del expulsivo y no pasó absolutamente nada. Entonces fue realmente increíble esa experiencia. Pero yo voy a hacer el video para poder contarles mejor sobre ese tema. Entonces, tranquila, no pasa nada. Ahora, algo que es importante que tú sepas y que tú defiendas con uñas y dientes, ¿sí? Es el tema de la episotomía. La evidencia científica actual desaconseja totalmente la episotomía rutinaria, porque la episotomía es un corte quirúrgico que atraviesa músculo de manera lineal. En cambio, el desgarro espontáneo suele seguir las fibras naturales del tejido y muchas veces cicatriza muchísimo mejor. En muchos países está prohibido hacer la episotomía, a menos que sea con consentimiento de la gestante. Entonces es muy importante que cuando tú estés en el trabajo de parto, o mejor dicho, desde antes, tú ya converses con tu médica o con tu médico que tú no quieres la episotomía, que es preferible, que tú prefieres que ocurra el desgarro, porque de verdad que es mucho mejor, porque el desgarro sigue esas fibras naturales del tejido y el daño es muchísimo menor que hacer un corte de forma intencional, lineal, y que en la recuperación va a dolerte mucho más. Entonces, es muy importante que tú converses con tu médica y le digas que tú estás contra la episiotomía, que tú no quieres. Fue la posición que yo tuve desde el primer momento con la médica en los Estados Unidos y con la médica en Perú también, con la que di el parto con Zoe. Y yo le dije, mire, o sea, yo fui súper, súper tajante. Yo no quiero que me corten. Si yo me voy a desgarrar, me voy a desgarrar. No me interesa. O sea, así me posicioné porque yo sé que los médicos a veces, hay médicos, en el caso principalmente con Luca, como yo estaba en los Estados Unidos, yo no sabía cuál era su práctica y no vaya a ser que para acelerar el trabajo de parto, porque eso es lo que hacen muchos médicos, para acelerar el trabajo de parto dicen, ok, no, ¿sabes qué? Episiotomía, porque el proceso del expulsivo, a veces hay personas que demoran hasta 30 minutos y 30 minutos, imagínense, es una cesárea. Solo el expulsivo puede durar 30 minutos y hay médicos que no tienen esa paciencia, entonces ¿saben qué? Mejor cortamos. Y no es así. Entonces tú tienes como gestante que posicionarte y armar un trabajo de parto, un plan de parto y dárselo a tu médica y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo ni con forceps ni con episiotomía. Si tengo que expulsar, si en el trabajo del expulsivo yo me desgarro, me voy a desgarrar de forma natural. Punto. Se acabó. Así que no, tranquila, el parto vaginal no va a destrozar tu cuerpo. El otro mito, no vas a soportar el dolor. No, 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 olvídate. Y es que el dolor del parto es real, pero es intermitente, no es constante, tiene pausas. Aquí entra algo que yo amo, que es la neurociencia. Mire, el miedo activa la adrenalina y la adrenalina inhibe oxitocina. Nosotras necesitamos la oxitocina, que es la hormona que coordina las contracciones para poder tener un parto tranquilo. Mientras más miedo, menos oxitocina y el trabajo de parto se torna más difícil. Es fisiología pura. Por eso, 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no solamente es emocional, es hormonal y la forma de contrarrestar ese miedo es sabiendo exactamente qué viene después. Y una de las cosas más lindas del trabajo de parto es saber que hay un propósito mayor por detrás de cada onda de sufrimiento, porque de verdad cada vez que las contracciones que tú vas sintiendo las contracciones, sientes que te va doliendo cada vez más y se empiezan a intensificar, 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 pero tú sabes en tu cabeza que va a llegar un momento en el que eso va a parar, que vas a llegar a la dilatación 10, o sea, hay un número, hay un momento en el que la médica va a decir, ya estás, y vas a expulsar y tu cuerpo naturalmente va a expulsar, el útero va a empezar a contraerse cada vez más, y va a expulsar. Y algo lindo es que no solamente tú lo vas a hacer, sino que el bebé se mueve
tal forma que te va a ayudar a salir. Y eso es una de las cosas más lindas. Yo me acuerdo que cuando estaba con Luca, estaba en el trabajo de parto de Luca, una de las cosas que a mí más fuerza me dio fue cuando la médica a mí me dijo: Silvia, vamos, dale con todo porque Luca está queriendo nacer, se está moviendo de una forma que ya está queriendo nacer. Y yo me quedé así como que, vamos, ya, con todo. Y fue un momento muy, muy especial. Yo me acuerdo hasta ahorita. Creo que de las cosas que más te da fuerza y te tiene que dar fuerza en ese momento es saber que ese propósito mayor es el ser que vienes deseando y añorando tanto los últimos 9 meses de tu vida. Y para quien quería ser mamá o quiere ser mamá y viene planificando esto desde hace muchos años, imagínate. Entonces, ¿qué son 10, 12, 14, 20, 26, 28 horas de parto para vivir una vida entera con tu hijo, con tu hija? Entonces, tienes que ponerte a pensar, visualizar en ese momento el rostro de tu bebé, el primer llanto de tu bebé, la primera succión de la tetita que tú vas a tener, que él te va a hacer, de ese primer contacto con él. O sea, en ese momento tú tienes que ponerte en la cabeza esa imagen de tu familia, de tu bebé en tus brazos. Mientras el por qué esté fuerte, el cómo vas a soportar se va a dar. Tú no sabes cómo se va a dar, pero se va a dar. Mira lo interesante del dolor, de trabajar el dolor en el trabajo de parto, y es que tú no te tienes que programar de que no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, sino que sí hay dolor. Y algo interesante es que cuanto más dolor haya, más se acerca ese momento tan especial, tan esperado de conocer el rostro de tu bebé. Porque es una de las experiencias más lindas de la vida, y en donde tú como mujer vas a renacer y te vas a dar cuenta de que estás hecha, porque normalmente uno trata de evadir el dolor. No solemos enfrentar el miedo, enfrentar el dolor, solemos evadirlo, solemos evitarlo, solemos como que poner una cosa encima de la otra, una emoción encima de la otra, para no tener que lidiar con el miedo ni con el dolor. Pero en el parto, tú tienes que aprender a amar ese dolor, tienes que aprender a hacer del dolor un amigo y un aliado, porque tú sabes que cuanto más te duela, más cerca estás. Otro mito: la cesárea es más segura. Miren, la cesárea es más segura cuando está indicada, pero cuando no hay complicaciones médicas, comparativamente implica mayor riesgo de infección, mayor pérdida de sangre, mayor recuperación postoperatoria, mayor riesgo de embarazos futuros de placenta previa o acretismo. No es que sea buena o mala, es que es una cirugía, y es una cirugía pesada. Y una cirugía siempre tiene más riesgos que un proceso fisiológico cuando ese proceso puede desarrollarse normalmente. Mi punto aquí no es querer inducirte a tener un parto normal o un parto vaginal por una cuestión de que vas a ser una mejor madre por tener a tu hijo así, y no optar por la cesárea para nada, en lo absoluto. O sea, tú no eres más madre o menos madre por optar por una vía u otra. No se trata de eso en lo absoluto, sino que se trata de tomar una decisión consciente desde una posición de coraje, de valentía, de empezar ese proceso de la maternidad de la mejor forma posible. Y una de las cosas que a mí más me dio coraje de tomar la decisión de ir por la vía natural fue el post, o sea, fue el proceso de recuperación. No hay punto de comparación en ese aspecto, a pesar de muy buena recuperación que tú puedas tener, y de lo increíble que haya sido la cirugía, de, del cómo tú vas a estar después de una cesárea, físicamente, en términos de disposición, versus cómo tú estarías con el parto natural. Entonces, me sorprendí después de terminar mi vida en Partolandia. Yo ya estaba sentada con las piernas cruzadas, lista, lactando, la leche me vino de forma natural. Bueno, en ese momento la verdad no es leche, sino es calostro, pero yo ya estaba lactando. Y en el caso de Luca, eso fue también otro punto aparte. O sea, con Luca yo tuve mucho dolor, el primer mes fue terrible en el tema de la lactancia, pero ya con Zoe fue súper tranquilo, normal. Pero yo ya estaba lista, o sea, yo ya estaba
no para el siguiente, sino para seguir haciendo mi vida común y corriente. Y de hecho no saben, o sea, como mamá de dos hijos, principalmente con Zoe, una de las cosas que a mí me trajo mucha paz fue haber podido darlo de forma natural también con Zoe, de forma porque yo salí del hospital no cargando a Zoe, o sea, fue mi mamá que cargó a Zoe, pero yo salí cargando a Luca, porque en ese momento del segundo hijo, o sea, es importante que tú le des más atención al primero, principalmente si son seguiditos. En mi caso, ellos se llevan exactamente 2 años. Entonces, Luca todavía estaba muy chiquitito cuando nació Zoe. Y yo quise darle toda mi atención a él. Entonces yo salí de la clínica, de la clínica cargando a Luca en los brazos y corriendo con él, jugando con él. No pasó absolutamente nada. Esta es una de las grandes bendiciones y de los grandes beneficios que te trae el dar el parto natural. Entonces, una vez más, no es sobre el método de parto que te va a hacer una mejor madre o no. Es sobre tomar una decisión consciente y conveniente, no para algo temporario, como es el dolor del momento, sino para algo a largo plazo. Y con eso quiero traerte algunos beneficios fisiológicos del parto natural. Y para eso voy a abrir ahora mi laptop para mostrarte, para leerlo y que no se me pierda ninguno y decirlo tal cual. Espérenme. Miren, para el bebé, dice aquí de algunos estudios, el paso por el canal vaginal ayuda a expulsar líquido pulmonar, favorece adaptación respiratoria, permite colonización inicial de la microbiota materna. Yo también por ahí leí algunos estudios sobre el tema de las alergias. El hecho de poder pasar por el canal vaginal ayuda también a que el bebé no desarrolle tendencia a sufrir de alergias. Eso me parece también súper importante. Y para la madre, liberación natural de oxitocina, mayor estímulo hormonal para el vínculo, recuperación generalmente mucho más rápida. No, o sea, definitivamente esto yo lo puedo probar después de 2. Algo importante que quiero que entiendan es que no tiene que ser blanco o negro. O sea, ustedes no tienen que escoger entre un parto natural al 100% o una cesárea. Existe el parto vaginal, que es el parto que yo opté en mis 2 ocasiones. Para que entiendan un poco mejor, el parto natural, 100% natural, es aquel que no tiene ningún tipo de intervención, ni física ni medicamentosa. O sea, es 100% natural. Cesárea, ustedes ya saben que es una cirugía. Mientras que el parto vaginal es un parto humanizado en donde puede existir sí ciertos mecanismos para poder disminuir el dolor y permitirle a la mujer poder tener un trabajo de parto un poco más ligero. En el caso del parto vaginal puede estar acompañado médicamente con la epidural, que es una anestesia regional que va a reducir el dolor, te va a mantener consciente y participativa en todo el proceso. Es diferente del epidural que se utiliza o del medicamento que se utiliza para el bloqueo en una cesárea, que es una dosis mucho más profunda para una cirugía. Es un bloqueo sensitivo mayor y tú no sientes nada desde la cintura para abajo. Otro medicamento que se utiliza, por ejemplo, en el parto vaginal es la oxitocina sintética, que se utiliza para poder inducir o acelerar también el trabajo de parto. Te puede ocasionar algunas contracciones mucho más intensas y obviamente requiere un monitoreo fetal. Otra de las cosas también es la ruptura de la bolsa, porque hay muchas mujeres que están en trabajo de parto y en el trabajo de parto es que se les rompe la bolsa o simplemente no se les rompe, como me pasó a mí en mis 2 ocasiones. Yo estaba ya en dilatación 8 en los 2 partos. En el parto me acuerdo con Luke estaba ya como que creo que en, sí, 7, 8 y no estaba con la bolsa rota y me la rompieron. Y con Zoe pasó lo mismo también. Esto puede acelerar la dilatación, entonces no debería hacerse de rutina y solamente con el consentimiento de la mamá dependiendo de la situación en cada caso. Hermana, Romanos 12.2 habla de renovar nuestra mente. La ciencia hoy confirma que nuestras creencias modifican la respuesta del sistema nervioso. Si tu cerebro percibe amenaza, activa el modo supervivencia. Si percibes seguridad, entonces permite que el cuerpo coopere. El parto es algo hormonal y el ambiente en el que estás importa. La información importa, tu percepción importa. No es una cuestión de programar y utilizar el PNL para decirle a tu mente, no hay dolor, no hay dolor, ya lo puedo, ya lo puedo. No, no, no.
Es sobre permitirte sentirte humana. Es sobre permitir abrazar el dolor, atravesarlo de una manera muy valiente y probablemente la manera más cruda y más increíble de aprender sobre amar el proceso. Muchos nos dicen, muchos gurús te dicen, ay, tienes que amar el proceso más que el resultado. Y la verdad es que no, o sea, no hay como amar más el proceso que el resultado, porque el resultado es algo que nosotros añoramos y queremos y deseamos de todo corazón, pero entendemos que esto que nos dicen de amar el proceso es porque en el proceso es donde ocurre la transformación, es donde ocurre el verdadero crecimiento, donde ocurre esa expansión de conciencia, en donde tú te vuelves otra persona. Lo que cuando estás en el trabajo de parto, lo que tú más quieres es el resultado, pero tú entiendes que necesitas amar el proceso porque el dolor que tú vas a sentir, que tú estás sintiendo en ese momento, se vuelve tu mejor aliado, se vuelve tu mejor amigo, porque es con el dolor que tú vas a saber que ese resultado, que es tu bebé, se acerca cada vez más. Es una cosa muy loca, pero tú necesitas reconocer que necesitas del dolor, que necesitas que te duela cada vez más para lograr la meta que es la dilatación absoluta, la dilatación de 10 centímetros y que puedas empezar el trabajo del expulsivo para lograr conocer la carita de tu bebé. Y ya para terminar, quiero dejarte algo muy importante y es que el parto no es solamente físico, es algo profundamente neurológico y espiritual. Cuando una mujer siente miedo, su cerebro activa la amígdala, que es el centro de la alarma. La amígdala libera adrenalina y cortisol. ¿Qué hacen esas hormonas? Desvían sangre hacia los músculos de huida. Inhiben las funciones no esenciales para sobrevivir a un peligro. Y entre esas funciones está el trabajo de parto. Porque biológicamente, si estás en peligro, tu cuerpo no va a priorizar parir, va a priorizar sobrevivir. Pero cuando una mujer se siente segura, acompañada e informada, su cerebro activa otro circuito, se libera oxitocina. La oxitocina no solo coordina contracciones, es la hormona del vínculo, la hormona del apego, la hormona del amor. El mismo cerebro que puede frenar tu parto con miedo, puede facilitarlo con seguridad y tranquilidad. Por eso Romanos 12:2 habla de renovar la mente. Y por eso la segunda de Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder. No es solo espiritual, es biológico. No estoy diciendo que todas deban tener parto vaginal. Estoy diciendo que no tomes una decisión quirúrgica porque alguien sembró miedo en tu sistema nervioso. La cesárea salva vidas cuando es necesaria. Y si tú la necesitas, va a ser una bendición. Pero que tu decisión no nazca del pánico o del miedo de terceros. Que nazca de información, de discernimiento, de sabiduría, de paz. Porque tu cerebro escucha lo que tú crees y tu cuerpo responde a lo que tu mente interpreta. Una de las cosas que cambió completamente el juego para mí fue cuando la doula que yo contraté, me acuerdo en el momento que estaba preparándome para dar a luz a Luca, ella me comentó que sus pacientes, ella estaba llevando su parto súper bien y la doula la felicitaba porque le decía, tú eres tan chiquitita, aparentemente a los ojos del mundo pareces tan frágil, tan débil, pero estoy impresionada por la fuerza que tú tienes. Y ella le respondió, lo que pasa es que cada vez que me viene una contracción, yo imagino al Señor en la cruz. Y él le dijo, ¿por qué? ¿Cómo así? Y la paciente le respondió, porque si Dios, si Jesús pudo sacrificar tanto por mí y pudo aguantar tanto dolor por amor a mí, ¿cómo yo no voy a poder aguantar estas contracciones para dar a luz al amor de mi vida? Y cuando ella dijo esto, ella se emocionó, yo me emocioné y yo te puedo decir que, que te prepares, que te informes, pero que por sobre todas las cosas te refugies en el amor del Señor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te va a sostener. Él es un Dios fiel, Él es un Dios de promesas. Él te hizo y Él hizo a ese bebé que llevas dentro. Y toda obra que Él comienza, Él la completa. Así que no tengas miedo, no tienes nada que perder. Comienza y si por A o B necesitas cierto necesaria,
Vete con la tranquilidad de que lo diste todo, de que lo intentaste todo, de que tú estabas con esa disposición y que las cosas se dieron como se tenían que dar, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman al Señor según sus propósitos. Y en el próximo episodio voy a contarte mi relato completo del parto como mamá primeriza con Luca. Ahí sí voy a abrir mi historia real, lo que sentí, lo que dudé, lo que aprendí, pero hoy quiero que te quedes con esto. Tu cuerpo no fue diseñado para fallar, fue diseñado para dar vida. Y el miedo no puede ser quien tome la decisión por ti. Nos vemos en un próximo episodio de Pausa con Propósito.